Amigos oyentes, hermanos queridos, buenos días. El Evangelio del día, hoy 10 de mayo del año 2021. Aquí estamos Patricia y Miguel, este matrimonio cristiano, dispuestos a leer y comentar este Evangelio. Primero la lectura, Patricia. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 15, versículo 26 y capítulo 16, versículo 4. A la hora de pasar de este mundo al Padre, Jesús dijo a sus discípulos: cuando venga el Paráclito que yo les enviaré desde el Padre, el Espíritu de la verdad, que proviene del Padre, Él dará testimonio de mí. Y ustedes también dan testimonio, porque están conmigo desde el principio. Les he dicho esto para que no se escandalicen. Serán echados de las sinagogas. Más aún, llegará la hora en que los mismos que les den muerte pensarán que tributan culto a Dios, y los tratarán así porque no han conocido ni al Padre ni a mí. Les he advertido esto para que cuando llegue esa hora recuerden que ya lo había dicho. No les dije estas cosas desde el principio porque yo estaba con ustedes. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. El Hijo va al Padre. Si el Hijo no va al Padre, el Espíritu Santo no viene a los discípulos. Y el Espíritu Santo es el que va a dar testimonio en ellos a propósito de la persona de Jesús. El Espíritu Santo los guiará a la verdad, a la plenitud de la verdad. Tomará de lo mío y os lo hará saber. ¿Por qué dice tomará de lo mío y os lo hará saber? Porque todo lo del Padre es del Hijo. El Hijo estaba con el Padre en el principio, el Hijo es Dios de Dios, es Hijo de Dios. Pero esto lo revela el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo viene a ellos una vez que el Señor, Jesús, el Hijo de Dios, el Hijo del Padre, viene como nosotros y viene, con nosotros como Hijo del hombre. Y tiene que dar testimonio el Padre a través del Espíritu, con nuestro Espíritu, de que este hombre Jesús es el Verbo del principio, es el Hijo del Padre, es el Hijo de Dios y es Dios. Recordemos estas palabras de Juan, las mencionamos muchas veces del Evangelio juánico. En el principio era la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Y todo lo que existe fue hecho por la palabra y nada de lo existente fue hecho sin la palabra. ¿Qué hace de nosotros la palabra? Si la vivimos, la encarnamos, así como la palabra en Cristo Jesús encarnó nuestra naturaleza, ¿qué hace en nosotros? La vida, recupera la vida que no tenemos. ¿Y a dónde nos conduce? A la gloria del Padre. ¿Para qué nos destina el Padre desde el principio por la palabra? A hacer lo que hizo, imagen y semejanza de Dios. Hijos de Dios, verdaderamente hijos de Dios. Pero el testimonio que van a dar los discípulos mientras están en este mundo es el testimonio a propósito de la persona de Jesús. Jesús era, reconocido por los discípulos como el Cristo de Dios. Recordemos las palabras y el reconocimiento que hace Pedro, aún estando el Señor con ellos. Pero recién cuando reciban el Espíritu Santo, el Espíritu de Pentecostés, van a comenzar a vivir verdaderamente la vida de Cristo resucitado. Ya han tenido por parte de Jesús todas las pruebas de que verdaderamente Jesús es el Hijo de Dios, que verdaderamente es el Mesías, que verdaderamente hace la vida en todos nosotros, que verdaderamente resucitó y ascendió al Padre. Bueno, ese itinerario que cumple el Verbo encarnado, el Hijo del Hombre, Jesús, tendremos que hacerlo nosotros también, como hombres, como criaturas, partiendo ¿de dónde? También de este mundo al Padre. Recordemos que por la fe hemos nacido de nuevo, un nuevo nacimiento. Y por el bautismo somos incorporados sacramentalmente al cuerpo de Cristo, que es la Iglesia.
Entonces, como cuerpo de Cristo, Cristo está en nosotros, en este mundo, en su iglesia, tenemos que dar testimonio de la verdad. La verdad que recibimos del Padre por el Espíritu Santo. ¿Y cuál es la verdad? La plenitud de la verdad. Que Jesús es la gloria de Dios, que Jesús es el Hijo del Hombre, que Jesús es el Mesías, que en Él tenemos salvación, redención y salvación finalmente. Y lo vamos comprobando en nuestro andar cristiano en este mundo. De eso damos testimonio, porque el Espíritu de Dios da testimonio con nuestro espíritu. Recordemos, el Espíritu Santo viene en conformidad con la promesa de nuestro Señor Jesucristo, cuando Él llega al Padre y desde ahí nos envía el Espíritu Santo que llega a nosotros en Pentecostés. Usted recuerda que el Pentecostés era otra de las fiestas figurativas de los judíos que celebraban en Pentecostés, la fiesta de las primicias. Bueno, somos primicias del Señor, primeros frutos, los que cosechó el Señor entre los hombres, entre nosotros. Como tales somos presentados al Padre. ¿Y el Padre qué hace? Hace lo que pide el Hijo y hace el Hijo por la palabra. Envía el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo llega en Pentecostés 50 días, fíjense, 50 días después de la resurrección del Señor. Asciende el Señor en el día 40, después de dar testimonio y mostrarse resucitado a los suyos. Y en el transcurso de esos 10 días más viene el Espíritu Santo a ellos. Y en posesión del Espíritu Santo y de la revelación de la verdad en su plenitud por el Espíritu Santo, que nos recuerda todas las cosas que Jesús nos enseñó, entonces recibimos el poder de Dios. La palabra de Jesús, el poder de Dios. La palabra de Dios, el testimonio de Jesús. Y en ese carácter la iglesia de Cristo, el cuerpo de Cristo, la iglesia de Dios, sale a dar testimonio, sale a proclamar la palabra de la vida. ¿Qué pasa? ¿Qué les adelanta el Señor? Y por esto precisamente van a ser expulsados de las sinagogas, van a ser perseguidos y hasta van a matarlos. Muchos de los discípulos de los apóstoles murieron mártires. Y el que lo mata va a creer, entre los judíos claro está, va a creer hacerle un favor a Dios, un culto a Dios, matando a herejes, impostores, etc. Bueno, esto se cumplió. Sabemos que la mayor parte de los apóstoles murieron mártires. Y cuando los romanos expulsaron a los judíos de Jerusalén, destruyeron el templo, de lo cual queda lo que existe actualmente, el Muro de los Lamentos, ¿no es cierto? Se refugiaron en una localidad mediterránea cercana a Jerusalén. Bueno, ahí también llevaron a cabo su culto, bueno, como lo están llevando los judíos, pero absolutamente separados de los cristianos. En el principio era una religión que se podía decir de alguna manera judeo-cristiana. Sí, el Antiguo y el Nuevo Testamento por la verdad plena, revelando el contenido misterioso del Antiguo Testamento, velado del Antiguo Testamento. Bueno, ahí sí, se refugió una colectividad judía y bueno, empezó a ponerse el acento en la Torá, en las sinagogas, donde eran expulsados los cristianos, no los dejaban entrar. Bueno, y hasta el día de hoy, una historia larga, vamos a comentarla por supuesto muchas veces, pero en definitiva, acá lo que se está poniendo de manifiesto la venida del Espíritu Santo y la persecución contra los cristianos expulsados de las sinagogas y muertos por los mismos judíos que veían en ellos a impostores porque predicaban el nombre de Jesús, al cual realmente también habían matado. ¿Qué te parece, Patricia? Pues que tenemos que darle gracias al Señor, Miguel, porque darle gracias y pedirle siempre su Santo Espíritu para que fortalezca nuestro interior y poder obrar como Él quiere. Pues sin su Santo Espíritu nada podemos hacer. Y claro, fíjate vos, Patricia, claro, ¿qué decía Jesús?
Muchas veces les decía precisamente a los rabinos, a los judíos, a los fariseos, a los escribas, a los religiosos: si no creéis a mis palabras, por lo menos creéis a las obras que el Padre hace en mí. Ya que dicen conocer al Padre, al cual no conocen realmente, si no reconocerían al Hijo. El Espíritu Santo viene a dar testimonio. A Jesús proclamando la palabra como palabra de Dios, pero hecha carne, testimonio, obrada esa palabra, como tenemos que hacerlo nosotros, por el poder del Espíritu Santo, Dios en nosotros. Ahora viene Dios a nosotros, sí. El Señor ya glorificado en plenísima unidad de vida y gloria con el Padre, envía el Espíritu Santo. Y está en la plenitud del testimonio, Padre, Hijo y Espíritu Santo, o el Dios unitrino en el cual somos bautizados e incorporados al cuerpo de Cristo sacramentalmente, y en nosotros verdaderamente, no es que sacramentalmente no sea verdadero, sino que verdaderamente, porque nosotros, con ese poder de Dios y la palabra del Señor, encarnando esa palabra, somos verdaderamente lo que proclamamos también. Testigos de Jesús, hijos de Dios. ¿Qué te parece si agradecemos al Señor? Muy bien, Miguel. Te damos gracias, Padre Celestial, en el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias, Padre, te pedimos perdón por nuestras faltas. Señor, pedimos tu bendición para este día. Tu espíritu de revelación, tu espíritu de verdad, tu espíritu que da testimonio con nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, testigos de Jesús. En tu nombre santo lo pedimos, Señor, por Jesucristo, Señor nuestro. Amén y amén.